¿Cómo están, señores estudiantes? El tema que hoy vamos a analizar se trata en continuidad a lo que son las infecciones del recién nacido. Pero vamos a estudiar un grupo de infecciones que, no, al ser consideradas mayores, se engloban dentro de un grupo que se considera TORCH. Entonces vamos a estudiar patologías más comunes de TORCH. El TORCH, en algunos libros de investigación, unidades científicas, ustedes van a notar que va a estar abreviado como TORCH o STORCH. Entonces, son infecciones, el TORCH son infecciones que afectan a las contrae la madre, pero que van a afectar directamente al producto en gestación. Y se llama síndrome TORCH porque incluye un conjunto de signos y síntomas que van a afectar directamente al recién nacido. Y esto es evidencia de una infección congénita que es provocada por diferentes patógenos, tanto virales como bacterianos o micóticos, y agrupan en las siglas TORCH. ¿Qué significa TORCH? La T de toxoplasmosis, la O de otros. En los otros puede ir incluido cualquier tipo de patología, incluso, por ejemplo, el SIDA, que se puede asociar, o ahora, por ejemplo, lo que es el COVID, sífilis, varicela, VIH, etc. Rubiola, citomegalovirus y el virus del herpes simple. Hay sospecha clínica porque aparecen y se evidencian una serie de situaciones clínicas como es la ictericia, organomegalias, como es el crecimiento del hígado y el vaso, o la presencia de la púrpura trombocitopénica. Hace característico que la clínica en muchos de ellos puede ser evidente, similar. Por ejemplo, muchas patologías TORCH pueden presentar PTI, púrpura trombocitopénica, otras la mayoría presentan organomegalias y la mayoría pueden presentar ictericia. Entonces son sin sospecha de síntomas clínicos comunes. Entonces, al no tener evidenciado cuál patología puede ser, se engloban dentro del TORCH. ¿Cuáles son las características de las patologías TORCH? La transmisión puede ocurrir por vía transplacentaria o por contacto directo con el patógeno durante el parto e incluso por vía oral. La fuente de infección fetal es por virus, bacteria o parásitos y se produce en la mujer embarazada cuando ocurre en ella una primoinfección que suele ser más efectiva para el feto o durante una infección crónica que es menos probable, pero suele darse. La enfermedad puede pasar inadvertida en la madre o ser pausisintomática en la madre, salvo en madres que tengan inmunocompromiso de su sistema general, en las que las infecciones pueden ser frecuentes y graves. El diagnóstico es serológico mediante las técnicas de biología molecular o con la reacción de cadena de polimerasas, que es el PCR, o por cultivo celular. La expresión clínica, como les había mencionado, puede ser muy similar en ellas, pero puede haber también un amplio margen de variabilidad, y eso pues habría que las diferencie con las inmunoglobulinas específicas en los exámenes de laboratorio. Antes de la semana 20 de gestación, la enfermedad es más grave y ocasiona malformaciones múltiples cuando se da la patología. Durante el periodo fetal puede ser causa de que sea un producto prematuro, de bajo peso, o que tenga alteraciones en el sistema nervioso central, etc. Antes del parto, si la mamá se contamina, puede presentarse en forma de sepsis, como el estado general, ictericia, hepatosplenomegalia, neumonitis, y en el examen de sangre suele aparecer anemia y trombocitopenia. Algunas de estas enfermedades TORCH pueden ser asintomáticas en el periodo neonatal y pueden producir secuelas que se llaman secuelas tardías o a largo plazo, sobre todo del tipo neurosensoriales, en épocas posteriores de la vida de los pacientes. Y vamos a iniciar el primer estudio de lo que es la toxoplasmosis congénita. Bueno, la toxoplasmosis, como decíamos todos, que tiene que evidenciarse en primer lugar una infección materna. Entonces, la toxoplasmosis, pues la vía de contagio, pues y el ciclo de vida es a través del Toxoplasma gondii, a través de este periodo, ¿no? Donde se da en cualquier etapa del embarazo, cuando la madre ingiere los quistes de los taquizoitos, a través de cuando ella va a comer vegetales, frutas mal lavadas o carne cruda o poco cocinadas, que tengan enquistados en su músculo lo que es la presencia de los quistes y los taquizoitos. Entonces tenemos aquí estos que son los huéspedes, son los reservorios, el roedor, el gato, y en las heces de ellos pues elimina, y la madre cuando manipula estas heces o en productos que ya, animales que hayan consumido y que tengan enquistado este tipo de quistes de lo que es el toxoplasma, la madre ingiere pues y va a empezar, a ella se contamina y tiene transmisión directa a su producto.
Entonces, esta patología es considerada como una zoonosis parasitaria porque es provocada por un protozoario, por un parásito del orden Coccidia, que se denomina Toxoplasma gondii. Su ciclo de reproducción sexuada en el intestino de los gatos y un ciclo asexuado en aves y mamíferos que se incluye en el hombre. Luego de la infección primaria en el gato, este elimina diariamente 20 por 10 a la quinta o quistes en la materia fecal durante 3 semanas, que maduran en el exterior en una temperatura y humedad adecuadas y sobreviven hasta cerca de un año, donde son capaces de infectar a un nuevo huésped y conservan su capacidad infectante durante 20 a 30 días. La toxoplasmosis congénita solo es posible cuando una embarazada adquiere el parásito durante su gestación. La parasitemia que se produce durante la etapa aguda se disemina su producto por medio de la placenta y de esta manera invade al embrión o al feto. Esto se denomina transmisión vertical y sucede en el 40% de las infecciones agudas producidas durante la gestación. La tasa de transmisión aumenta a medida que transcurre el embarazo. En el primer trimestre, de 5 a 10% tiene una alta morbilidad del embrión. En el segundo trimestre, hasta un 25 a 30% de contaminación. Y en el tercer trimestre, el 60% se van a contaminar, pero en cambio tienen escasa morbilidad, porque ya el producto está formado, ¿no? En cambio, en el primer trimestre, el 5 al 10% tienen alta morbi-mortalidad de este embrión, provocando incluso abortos. Puede haber las diferencias de las tasas de transmisión y las consecuencias se deben al flujo sanguíneo placentario, al índice de virulencia, al inóculo, a la cantidad, al inóculo del Toxoplasma gondii o a la capacidad inmunológica de la madre y del feto para limitar la parasitemia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar clínicamente en estos productos? Habitualmente, pues, se produce la toxoplasmosis congénita cuando una mujer adquiere la infección por primera vez durante el embarazo. O sea, es la primoinfección. La mayor parte, la mujer puede ser asintomática o no presenta ningún signo ni dato específico. Al igual que en otros adultos con toxoplasma agudo, la linfoadenopatía puede ser el hallazgo más relevante. La infección congénita puede presentarse como una enfermedad neonatal leve o grave, o con secuelas o recaídas de una infección previa no diagnosticada ni tratada que aparece en la infancia o incluso después en la vida del paciente. La mitad de los niños con infección congénita son normales en el periodo perinatal, pero prácticamente todos ellos van a desarrollar una afectación ocular en algún momento de su vida si no es tratada durante la infancia. El 25 y más del 50% van a presentar síntomas sistémicos a nivel de los lactantes con enfermedad clínica, pues pueden ser evidenciados al nacer y este grupo de pacientes puede ser prematuros. Hasta el 50% de los niños evidencian al nacer o pueden ser prematuros. Y se va a producir en ellos un retraso en el crecimiento intrauterino, valores bajos del Apgar, inestabilidad de la regulación de la temperatura, adenopatías, miocarditis, esplenomegalia, neumonitis, síndrome nefrótico, vómitos y diarreas. A nivel de la piel vamos a encontrar erupciones en su piel diseminadas, finas, puntiformes, máculas papulares difusas, lenticular o de un color rojo oscuro, con máculas definidas o pápulas azuladas y difusas, ictericia o pequeñas equimosis o hemorragias secundarias a trombocitopenia. La ictericia puede ser con afectación hepática o también con hemólisis y puede persistir durante varios meses y pueden presentar un edema secundario a miocarditis o a síndrome nefrótico. Las alteraciones endocrinas pueden ser secundarias a la afectación hipotalámica hipofisiaria o a la afectación de las glándulas diana. No son tan frecuentes, pero puede haber mixedema, hipernatremia persistente con diabetes insípida sensible a vasopresina, precocidad sexual e hipopituitarismo parcial anterior. La afectación del sistema nervioso central de la toxoplasmosis congénita varía desde una encefalopatía aguda masiva hasta síndromes neurológicos sutiles. Podemos encontrar hidrocefalia, convulsiones, crisis motoras focales, pequeño mal, opistótonos, daño vulvar, parálisis de las extremidades, dificultad para tragar, respirar, microcefalia y calcificaciones. Tenemos a nivel de los ojos lesiones corioretinales, glaucoma, estrabismo, nistagmos, alteraciones visuales y microftalmia. A nivel de oídos, pérdida auditiva neurosensorial leve o grave, terapia durante el año de vida se asocia a una menor frecuencia de que haya una pérdida definitiva de la audición. Y encontramos aquí la tríada sintomática de Sabin, que incluye la hidrocefalia con megalocefalia, una corioretinitis y calcificaciones intracraneales. Es la tríada sintomática de Sabin que ocurre en la toxoplasmosis congénita. Hidrocefalia, corioretinitis y calcificaciones intracraneales. Aquí tenemos visualizada lo que es una calcificación cerebral que es compatible con una toxoplasmosis.
En el sitio de la infección, a nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar quistes o parásitos o áreas de necrosis rodeadas con depósitos de calcio. También puede afectar al hígado, a los pulmones, el miocardio, el músculo esquelético, el vaso y otros tejidos. El diagnóstico, pues hay que explorar bisemanalmente al feto con ultrasonido, empezando en el momento del diagnóstico de infección aguda de la embarazada y una PCR de líquido amniótico. A la vez se hace la serología madre-hijo, los anticuerpos maternos permanecen elevados y nos van a evidenciar una infección reciente. El diagnóstico en el niño se establece cuando afirmamos que los anticuerpos que se detectan son propios y no se produjeron en el paso transplacentario de anticuerpos maternos. Entonces debemos demostrar en el niño la presencia de la inmunoglobulina M o A específica en las primeras semanas o meses de vida. Si verificamos una inmunoglobulina G positiva y una inmunoglobulina M negativa, quiere decir que es una infección adquirida durante el embarazo. Si la inmunoglobulina G está negativa y la M positiva, esto es que es una infección reciente en el paciente. Podemos ir valorando la curva serológica de los inmunoglobulinas G, que nos muestran sobre todo su elevación los primeros meses de vida. El diagnóstico lo confirmamos mediante si los anticuerpos persisten más allá de los 7 meses de edad, al momento en que desaparecen los anticuerpos maternos y empiezan a elevarse los anticuerpos propios del niño. Los anticuerpos maternos tienden a desaparecer más allá de los 7 meses de edad. El tratamiento. El tratamiento va incluido en la infección aguda directamente a la madre embarazada, cuyo objetivo es disminuir la tasa de transmisión materno-fetal y evitar y reducir el daño intrauterino. Durante el primer trimestre vamos a dar el tratamiento con espiramicina. No es aplicable la utilización de la pirimetamina en el primer trimestre. A partir de la semana 14 se debe derrotar la pirimetamina más sulfadiazina más el ácido fólico. En el segundo trimestre y tercer trimestre vamos a iniciar tratamiento con la pirimetamina más la sulfadiazina hasta el final del embarazo, y a partir de la semana 36 de gestación podemos usar espiramicina hasta el momento del parto. La pirimetamina debe de controlarse rutinariamente con hemogramas durante cada semana mientras dure su ingestión. El tratamiento está dedicado también directamente a la infección aguda en la embarazada. La embarazada inmunológicamente normal que adquirió la infección más de 6 meses antes de la concepción no precisa tratamiento para prevenir la infección congénita. Se sugiere mantener el tratamiento durante todo el embarazo en aquellas que son potencialmente teratogénicas, en aquellas madres que ya han tenido pues esa evidencia, ¿no? Se mantiene durante todo el embarazo en aquellas que se evidencia la infección. Y se utiliza la espiramicina 3 gramos al día en 3 dosis hasta la semana 18 de gestación. La pirimetamina, una dosis de 100 miligramos de ataque durante 48 horas y un mantenimiento de 50 miligramos por día. Recordar que la pirimetamina es teratogénica durante el primer trimestre del embarazo. La sulfadiazina 4 gramos al día en 2 dosis y el ácido fólico 10 miligramos por día. Si hacemos un tratamiento retardado en la madre durante la gestación, vamos a tener mayor afectación en los productos, sobre todo a nivel cerebral y ocular. ¿Cuál es el tratamiento para el recién nacido que es sintomático? En primer lugar, pues el objetivo es controlar la progresión de la enfermedad hasta que el propio sistema inmune del niño madure y controle la infección. El tratamiento debe durar hasta el año de vida y se inicia con pirimetamina más sulfadiazina por 6 meses. Luego damos la pirimetamina 3 veces por día por semana hasta los 12 meses y la sulfadiazina diariamente más el ácido fólico. Cuando evidenciamos compromiso del sistema nervioso central, por ejemplo la presencia de coriorretinitis o alteraciones del líquido cefalorraquídeo, es necesario que utilicemos corticoides. Y aquí tenemos las dosis de la pirimetamina, 1 miligramo por kilo día, la sulfadiazina 75 a 100 gramos por kilo en 2 dosis, ácido fólico 50 a 100 miligramos 3 veces a la semana y la prednisona 1.5 miligramos por kilo en 2 dosis. El tratamiento para el recién nacido sintomático, igual que el esquema del recién nacido sintomático, cuando hay una infección dudosa, pirimetamina más sulfadiazina hasta que se confirme la infección por la curva serológica. La profilaxis, comer carne bien cocinada, lavar los vegetales y comer las frutas peladas, evitar el contacto de la embarazada con gatos y desinfectar el lugar donde ellos defecan, evitar comer huevos crudos y leche no pasteurizada. No hay la disponibilidad de una vacuna protectora
Y la detección selectiva serológica, la monitorización con la ecografía y el tratamiento de las embarazadas durante la gestación van a reducir la incidencia y las manifestaciones de la toxoplasmosis congénita. En su pronóstico, muchos niños con afectación al nacimiento pueden tener desarrollo normal posterior o presentar alteración leve o moderada, por ejemplo, sordera en un 15%, retardo mental en un 87%, convulsión en un 82%, espasticidad y parálisis en un 72% y trastorno de la visión se va a afectar casi todos los niños. Y se pueden asociar con un peor pronóstico, el retraso en el diagnóstico y en su tratamiento. Aquellos niños que logran tener un tratamiento retardado por un diagnóstico no temprano, pues van a tener un peor pronóstico. Otra patología que incluye dentro de las comunes en el TORCH es la rubiola. La rubiola es causada por el rubivirus que pertenece a la familia Togaviridae. Es un virus ARN, tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y para que se afecte el bebé la transmisión tiene que ser transplacentaria y tiene que ser producida por medio de una prima infección materna. La madre que se infecta va a presentar fiebre, cefalea y malestar general. Y las características de la presencia de las adenopatías cervicales dolorosas, artritis y artralgias. Un exantema maculopapular que comienza en la cara y luego se extiende al tronco y extremidades. En el niño que está afectado, vamos a encontrar restricción del crecimiento, lesiones óseas, neumonitis, o puede ser un niño normal, pero después puede presentar alteraciones en el desarrollo psicomotor. También puede presentar hepatitis, miocarditis, meningoencefalitis, anemia y trombocitopenia. Vamos a encontrar que las causas de la lesión tisular y celular en el feto son producidas porque en estos productos hay necrosis tisular secundaria a insuficiencia vascular y hay una reducción del tiempo de multiplicación celular. Las características más distintivas de la rubiola congénita es porque tiende a ser crónico. Si el feto se infecta al principio de la gestación, el virus persiste en el tejido fetal hasta mucho después del parto y sigue causando manifestaciones. La rubiola congénita ocurre cuando el virus infecta a la mujer embarazada y que es susceptible, sobre todo más en el primer periodo del embarazo. La gravedad del cuadro está relacionado con las semanas de gestación en que ésta se afecta. Si se contamina las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de contaminación es de un 85 a 95%. Si se contamina entre la 9ª y 12ª semana de la gestación, es un 52%. Entre el 13 y el 20% se reduce a un 16% y mayor a las 20 semanas de gestación es indeterminado. La clínica que evidencian estos pacientes se incluye en lo que es la tetrada de Grech, que incluye cataratas, que es el signo más clásico de lo que es la rubiola congénita, la microcefalia con retraso mental, la sordera, y la presencia de una cardiopatía congénita, siendo la persistencia del ductus la más frecuente. Pero también podemos encontrar estenosis pulmonar, aórtica y la tetralogía de Fallot. Entonces, la persistencia del ductus arterioso es la más frecuente. En esto consiste la tetrada de Grech, que se involucra más frecuentemente en la clínica del paciente con rubiola congénita, cataratas, microcefalia, sordera y cardiopatía congénita. La malformación congénita más frecuente es la hipoacusia neurosensorial. Los niños afectados de rubiola congénita tienden a ser sordos. Es una regla mnemotécnica del niño con rubiola congénita, está afectada con unas siglas que se denomina COCO, es decir, que está afectado la cabeza, los ojos, el corazón y el oído. COCO, cabeza, ojo, corazón y oídos. En la cabeza, la microcefalia, en los ojos, la catarata, en el corazón, el ductus persistente y en el oído, la sordera. Entonces, el COCO nos incluye la tetrada de Grech. Entonces, en la rubiola congénita, la complicación más frecuente es la sordera y el COCO no tiene orejas. Entonces, esa es una mnemotecnia para que ustedes lo recuerden. También podemos encontrar restricción en el crecimiento, lesiones óseas, neumonitis, hepatitis, miocarditis, meningoencefalitis, anemia y trombocitopenia, o puede ser un niño normal con deficiencia luego en el desarrollo psicomotor. Más o menos es para que tengan una idea, en un embrión de 40 días con una longitud real de 20 milímetros. Se afecta el cerebro, va a motivar un cerebro pequeño con retraso mental. Si se afectan los ojos, catarata o microftalmía. Si se afecta el oído, defecto auditivo, porque va a alterar directamente el órgano de corte que está en formación. Y si se afecta el corazón,
el conducto arterioso persistente o el defecto del tabique interventricular, que son las malformaciones. Si se afecta el hígado, va a dar o el vaso, hepatoesplenomegalia, púrpura trombocitopénica o anemia, y si afecta su condición general, bajo peso al nacer, falta de desarrollo o aumento de la mortalidad infantil. El diagnóstico se confirma mediante la serología o aislamiento inmunológico o por inmunofluorescencia. En la madre vamos a identificar la presencia del anticuerpo del IgM antirrubiola positivo o la seroconversión o ascenso 4 veces al título de anticuerpos IgG maternos en muestra del suero agudo y convaleciente. Entonces, en la madre vamos a encontrar la presencia de la IgM positiva o la presencia de los anticuerpos IgM también. En el niño vamos a encontrar el IgM antirrubiola al primer mes. Los anticuerpos IgM se mantienen detectables por 6 y 12 meses de la infección congénita. Estos anticuerpos van a ser los IgM, anticuerpos IgM presentes. Los anticuerpos IgM se detectan hasta 6 y 12 meses de la infección congénita. Y luego vamos a encontrar los IgG. El diagnóstico está basado en los anticuerpos IgG y se requiere determinaciones seriadas durante los primeros 12 meses de vida con alzas progresivas de los anticuerpos. Al haber el IgG, ya que se va elevando, quiere decir que los anticuerpos son propios del niño, porque al principio estos IgG van a ser anticuerpos de la madre, pero como la madre no ha tenido anticuerpos, son propios del bebé y tienen la tendencia a elevarse la curva de los IgG. Al principio vamos a encontrar IgM positivos, detectables los primeros 6 a 12 meses. En los recién nacidos no infectados, los títulos de IgG disminuyen progresivamente durante el primer año de vida. Bueno, manejo y prevención, si el resultado es positivo, es probable que la madre pues sea inmune. Hay que solicitar una muestra del suero basal de la embarazada para determinar la inmunoglobulina M y G y establecer si ha tenido exposición previa al virus. Si la madre es IgG e IgM negativa, tiene el riesgo de hacer infección primaria y transmitirla al feto, porque no quiere decir que no tiene anticuerpos ni tampoco ha tenido no tiene anticuerpos ni tiene enfermedad. Se debe extraer una segunda muestra en la segunda y tercera semana después de terminar la IgM-IgG y la seroconversión de la IgG o la presencia de IgM van a indicar una infección primaria aguda y deberá informarse al paciente de los riesgos y la transmisión y efectos sobre el producto. Entonces, por esta razón es importante analizar el tamizaje de anticuerpos. Las pruebas resultan ser seronegativas, se debe administrar la vacuna a la madre después del parto. La profilaxis se realiza con la vacuna triple viral que se usa para prevenir la rubiola y está asociada también para la sarampión y la papera. Y ahora tenemos una cuádruple viral que también se asocia a la varicela. La vacuna utiliza la cepa RA23, a la que también se le puede agregar un cuarto componente, como les mencionaba, que es la varicela. Y el esquema de vacunación recomendado es de 2 dosis, una al año de edad y otra en la edad escolar, aunque también refuerzan al año y al año y medio. Tratamiento de los niños con síndrome de rubiola congénita. No existe un tratamiento específico para la rubiola congénita ni tampoco para la adquirida. Hay que hacer una evaluación pediátrica y cardíaca, neurológica, oftálmica y auditiva. Hay que hacer un cribado auditivo, dado que la intervención precoz puede mejorar la evolución de los niños con problemas de audición por síndrome de rubiola congénita. Otra patología estudiada es el citomegalovirus. El citomegalovirus es pertenece a la familia de los herpes viridae. Principalmente los virus son los causantes de las infecciones congénitas. Y este es un virus, el citomegalovirus es el virus que principalmente afecta a los niños, principal causante de infecciones congénitas en los neonatos. En ocasiones puede provocar el síndrome de enfermedad de inclusión citomegálica, que se caracteriza por hepatoespleno, ictericia, petequia púrpura y microcefalia en los neonatos. El factor mayor de riesgo de infección fetal es la primera infección materna por citomegalovirus en un 30% y este riesgo es mucho menor en una recidiva que es menos de un 1%. La forma de transmisión puede ser congénita, que es transplacentaria por transfusión intrauterina, o la perinatal a través de la leche materna en el parto, en las transfusiones intrauterinas o nosocomial. Un 5% de los lactantes con infección congénita sufren enfermedad grave por inclusiones citomegálicas y otro 5% presenta afectación grave. Y de ellos el 10% presenta síntomas y el 90% de los niños pueden ser asintomáticos. Los que presentan síntomas van a evidenciar un RCI, o sea, un retardo en el crecimiento intrauterino, organomegalia, ictericia, trombocitopenia y el síndrome purpúrico.
El 90% de los sobrevivientes pueden presentar tardías secuelas, sobre todo tardías neurológicas, sobre todo de tipo tardías de tipo neurológicas. Encefalitis, microcefalia, atrofia cerebral, calcificaciones periventriculares, convulsiones, hipotonía, letargia, coriorritinitis, hipoacusia neurosensorial bilateral, y las tardías, las secuelas tardías, retraso mental, trastornos de aprendizaje, hipoacusia neurosensorial, microcefalia, alteración del esmalte dental, estrabismo, atrofia del nervio óptico. Para el diagnóstico, en primer lugar, el cultivo. El citomegalovirus tiene la característica que yo lo puedo encontrar en la mayoría de las secreciones corporales. El método definitivo lo voy a hacer, bueno, tengo que hacer un cultivo y los puedo coger de saliva, de orina, de sangre, que son los más efectivos. La orina y la sangre es positiva las 2 primeras semanas, la orina, la saliva y la sangre. Y el cultivo va a detectar los antígenos precoces del citomegalovirus. Si se detecta después de este periodo, la infección es adquirida por el parto o en la leche materna. El método definitivo es al nacer. El método definitivo lo puedo hacer hasta cuando el niño nace o poco después, máximo hasta 2 semanas. El PCR nos ayuda mucho y va a detectar el ADN viral, es el más efectivo, a través de la toma de muestras de sangre del cordón y de la saliva. La prueba de ELISA nos confirma la presencia del IgM, que nos habla de una infección primaria, y la presencia de un IgE, que nos habla de una recurrencia. Un resultado negativo de IgE excluye el diagnóstico de infección congénita. Los análisis de anticuerpos IgM y cuando se mide la IgG anticitomegalovirus identifican a las mujeres con riesgo alto de transmitir citomegalovirus intrauterino, porque ellas pueden excretar el virus por año, se puede excretar el virus por año, ¿no? Diagnóstico prenatal por medio de amniocentesis o cordocentesis con cultivo y PCR después de la semana 20 de gestación. El manejo y tratamiento, precaución con el uso del manejo de las secreciones de orina y saliva y otros líquidos, sobre todo la higiene, como el lavado de las manos, puede restringir la adquisición del citomegalovirus, porque recuerden ustedes que este virus se elimina casi por la mayoría de las secreciones corporales, la saliva, las lágrimas, el sudor. No hay un tratamiento antiviral específico para la mujer embarazada. Se estudió el ganciclovir demostrando mejoría en manifestaciones auditivas, pero los efectos secundarios fueron mayores, por ejemplo, la neutropenia. La transmisión de citomegalovirus por transfusiones se previene mediante el uso de sangre seronegativa y, si es posible, se debe obtener sangre filtrada para usarse. La infección materna, tenemos aquí el periodo de incubación que tarda un lapso de 3 a 6 días y esto estamos hablando ya de otros, disculpen. Bueno, el manejo y tratamiento de lo que es, no hay un tratamiento específico para el citomegalovirus. El herpes virus 1 y 2, este virus herpes es provocado por el virus herpes humano y se han descubierto 2 tipos de virus, el virus herpes 1 y el tipo virus 2. El tipo 1 se caracteriza porque va a afectar a la orofaringe, conjuntiva ocular, la córnea y la piel, y ocurre durante la infancia, como ustedes aprecian aquí. Y el virus 2 se caracteriza porque afecta la parte genital y ocurre en el adolescente y el adulto, es asintomático en un 50% y tiene la capacidad, el herpes 1, que se caracteriza del ombligo hacia abajo, por ser de transmisión sexual, como ustedes aprecian aquí, herpes virus tipo 2. La infección materna va a caracterizarse porque tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días y se va a caracterizar por la presencia de lesiones vesiculares con base eritematosa, sobre todo en los labios mayores, menores, cuello uterino e incluso en las nalgas. Y lo característico va a ser que es muy doloroso, causa prurito y edema y se acompaña de fiebre y adenopatías inguinales. Las lesiones pueden durar 3 días hasta 3 semanas y tienen la capacidad de que eliminan virus al romperse. Contagian durante las siguientes 2 semanas y los periodos de infección alcanzan a las terminaciones neuronales, motivando que se queden en los latentes en los ganglios sensoriales locales y se pueden activar por traumatismo, por irradiación, por estrés, etc. Se movilizan a la piel y causan infecciones recurrentes menos graves y no comprometen el estado general. La infección primaria durante la gestación se ha asociado a complicaciones en el embarazo, como el aborto espontáneo, retardo en el crecimiento, partos prematuros y el riesgo de transmisión perinatal
depende del tipo de infección materna en un 40% la infección primaria y la recurrencia de 1 a un 5%. La infección recurrente, las gestantes tienen anticuerpos anti-herpes virus 2 y esta se transfiere de un 1 a un 5%. La infección neonatal ocurre en 1 de cada 3.200 partos y ocurre en 3 tiempos. Puede ser intrauterina, que es en un 5%, y se debe a infecciones primarias y se asocia a abortos o a infecciones congénitas. Perinatal, que es la de más alta transmisibilidad si una madre presenta una infección primaria, hasta un 85%, y se adquiere por vía ascendente ante la ruptura de las membranas ovulares o durante el parto por el contacto directo. Y la postnatal, que es un 10%, que desde una lesión orolabial, mamaria o en las extremidades de familiares o personal de salud. Y un 30 a un 50% no son por el virus herpes 1. La infección congénita se evidencia en las primeras horas de vida presentando un cuadro clínico. La infección que es motivada por vesículas y zonas de cicatrización fibrosa en el lugar donde estuvo expuesto hacia la parte vaginal. La presencia de corioretinitis, retardo en el crecimiento, microcefalia o hidroanencefalia y compromiso hepático. La infección adquirida, periparto o posparto, puede clasificarse de acuerdo a su presentación clínica de la siguiente manera. Infección diseminada, que la podemos encontrar, que aparece del día 10 al día 12 después del nacimiento y que va a comprometer múltiples órganos como son los pulmones, hígado, cerebro y suprarrenales. La encefalitis, que aparece de 16 a 19 días, con lesiones cutáneas o sin ellas, y la infección limitada, que es limitada a la piel, a los ojos y a la boca y aparece de 10 a 12 días después, y pueden superponerse todas ellas durante el curso de una infección. El pronóstico de los niños con herpes es malo aún con el tratamiento. Podemos encontrar con herpes neonatal la presencia de exantemas vesiculares que nos van a facilitar el diagnóstico, pero un 20% de niños que tienen enfermedad diseminada no van a presentar vesículas durante el curso de la enfermedad. Los pacientes suelen comenzar con un cuadro de sepsis viral que pueden debutar con una insuficiencia respiratoria, una falla hepática o una coagulación intravascular diseminada. Hasta un 75% de los niños van a presentar compromiso del sistema nervioso central por diseminación hematógena. Y sin tratamientos, este paciente va a deteriorarse, llegando a una mortalidad de un 90%. Vamos a encontrar que un tercio de los neonatos van a presentar encefalitis y clínicamente va a evidenciarse, va a ser difícil de distinguir de un cuadro de sepsis neonatal viral o bacteriana. Van a presentar lesiones vesiculares hasta un 70%, letargia, irritabilidad, temblor, como movimiento de las fontanelas, inestabilidad corporal y convulsiones. El pronóstico sin un tratamiento es fatal, hasta un 50% a causa de la desnutrición cerebral masiva asociada a disfunción neurológica. El 100% de los sobrevivientes presentan secuelas neurológicas. Las infecciones localizadas tienen buen pronóstico, sobre todo si se ubican piel, ojos o mucosa oral. Se presentan las vesículas con fondo eritematoso que aparecen en el área de presentación, sobre todo en el parto, y luego se extienden. Por ejemplo, si el paciente está cefálico, van a aparecer en la cabeza o en la cara, si está podálico, en la nalga, en los pies, etc. El método diagnóstico definitivo es el cultivo del virus a través de las lesiones genitales. Puede haber un efecto citopático que dura 1 a 3 días y podemos utilizar la tinción de inmunofluorescencia rápida que nos va a distinguir si el virus es 1 o 2. En la madre, el diagnóstico definitivo de la infección primaria la demostramos con la seroconversión de la inmunoglobulina G contra el virus 2 o 1. El recién nacido, el diagnóstico serológico no tiene valor porque es debido a la presencia de los anticuerpos maternos y se recomienda más bien obtener muestra para cultivo o PCR de las lesiones de líquidos corporales como las nasofaringeas conjuntivas ocular o la orina. Diferencial para estos niños con el impétigo contagioso, con el impétigo ampolloso, con la varicela o con lesiones en la vulva que causen prurito. El manejo obstétrico y de la vía a nivel del parto. Las mujeres que tengan lesiones herpéticas genitales activas al momento del parto, tiene que realizarse una cesárea, no más allá de 4 horas después de que haya una ruptura de membranas. Puede ocurrir una infección neonatal a pesar de realizar cesárea antes de la ruptura de las membranas. Las mujeres que tienen historia de herpes recurrente, que tengan síntomas prodrómicos de la infección,
tienen la misma indicación y debe de realizarse cultivo viral para confirmar. Mujeres con historia de herpes genital sin lesiones, el nacimiento se puede dar por parto vaginal. La prevención, pues hay que, durante la infección primaria, durante las semanas periparto, abstinencia sexual sin herpes genital oral, aciclovir en el embarazo y se recomienda en infecciones diseminadas o con síntomas graves, el aciclovir. El tratamiento, pues el uso del aciclovir intravenoso, 20 miligramos por kilo cada 8 horas, 21 días de tratamiento en la enfermedad diseminada o encefalitis, 14 días en la enfermedad localizada. Si hay compromiso del sistema nervioso central, hay que repetir la punción lumbar después de realizar el tratamiento. Hay que seguir un control para negativizar la PCR y si es positiva hay que realizar una terapia antiviral intravenosa hasta que se den resultados negativos. Y se evalúan los parámetros citoquímicos. Hay que hacer un recuento absoluto de los neutrófilos 2 veces a la semana mientras se haga la terapia. Y al recién nacido con compromiso ocular. Hay que hacer también una terapia antiviral tópica, además de la parenteral. El recién nacido con infección del sistema nervioso central o de piel de la faringe se hace un tratamiento tópico y ocular. Los infectados con herpes o expuestos al herpes durante el parto deben de ser aislados para evitar la transmisión nosocomial. Y otra patología es la sífilis. Es una infección provocada por el treponema pálido y que ocurre cuando el treponema afecta a la madre en gestación o en el momento del nacimiento, provocando su contaminación, aborto, parto prematuro, muerte fetal o sífilis neonatal. Bueno, la sífilis de por sí, son unas espiroquetas, ¿no? Es una afectación grave que produce incapacidad y a menudo potencialmente puede ser mortal para el bebé. Cerca de la mitad de todos los niños infectados con esta enfermedad durante la gestación mueren poco antes o después del parto y los que sobreviven van a desarrollar síntomas de sífilis en etapa temprana o tardía si no reciben el tratamiento adecuado. La sífilis la podemos clasificar en 2 categorías, la sífilis temprana y la sífilis tardía. La manifestación de la sífilis temprana por lo general aparece hasta antes de los 6 meses de edad. Es caracterizada la sífilis temprana por la presencia de lesiones mucocutáneas como la erupción maculopapular, el pénfigo palmoplantar, las placas infectantes sobre todo a nivel de la mucosa, linfadenopatías generalizadas, ganglios que no exceden de 1 centímetro y no son dolorosos, la afectación del sistema nervioso central en el líquido cefalorraquídeo, pilocitosis con mayor de 500 células y proteínas elevadas, lectomeningitis aguda sifilítica, sífilis meningovascular crónica, viscerales, hepato y esplenomegalia, neumonitis, alteraciones renales, óseas, osteocondritis, periostitis, deformación de los huesos, lesiones destructivas o alteraciones hematológicas, como es la anemia y la trombocitopenia. Y encontramos aquí las fisuras labiales. La rinitis es una de las principales sintomatologías que acompaña a la sífilis congénita. Es una rinitis que puede llegar incluso a ser hemorrágica y que aparece antes de la semana de vida. Las lesiones, como es el pénfigo sifilítico, que es el pénfigo palmoplantar. Tenemos aquí lesiones a nivel de la frente, a nivel de las piernas, palmoplantar, a nivel de las mucosas, productos malformados, lesiones a nivel de la piel, las vesículas palmoplantar, la osteocondritis en el fémur y a nivel de la tibia. Y tenemos la presencia de la sífilis tardía, que está clasificada después prácticamente de los 6 meses. Las principales alteraciones están dadas por los estigmas o secuelas, y la clasificación según Thomas abarca 2 categorías. La primera categoría, que es la alteración dental, los dientes de Hutchinson, molares de Moon o de Fournier, la secuela de la rinitis sifilítica que se caracteriza por la frente olímpica, maxilares cortos, nariz encía de montar, secuela de reacción perióstica generalizada como son las tibias en sable, manifestaciones neurológicas, crisis convulsivas, hidrocefalia, retardo mental, parálisis de los pares craneales. Y esta es la primera categoría. Y la segunda categoría, que es la ceguera, la sordera neurosensitiva y las articulaciones de Cluton. La ceguera, motivada por queratitis intersticial, que se manifiesta con fotofobia, epíforis, dolor y visión borrosa. La sordera neurosensitiva, que puede ser unilateral y después es bilateral, y aparece sobre todo después de la primera década de la vida. Y las articulaciones de Cluton, caracterizadas por artritis indoloras que afectan sobre todo a las rodillas. Y aquí tenemos los dientes de Hutchinson. Miren, la nariz
cómo está la deformación y cómo queda la frente olímpica y la nariz en silla de montar, que son secuelas de la rinitis sifilítica. Aquí tenemos otra vez el niño, frente olímpica y nariz en silla de montar. Tenemos la deformación de las tibias en sable y la osteoartritis, tibias en sable. Miren cómo están las tibias en sable. El diagnóstico se clasifica en dos tipos de pruebas, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las no treponémicas, aquí nos incluye el BDRL y el ARPR. Estas pruebas no son específicas porque pueden ser positivas, por ejemplo, en algún cáncer, en una neoplasia hepática, incluso en el embarazo. Entonces, se llaman no treponémicas o pruebas inespecíficas. Y aquí está incluida el BDRL, que más bien es una prueba cuantitativa, porque nos va a determinar la cantidad de anticuerpos para evaluar la eficacia del tratamiento. En la infección congénita, estas pruebas se vuelven negativas a los pocos meses del tratamiento positivo, ¿no? Que el tratamiento sea eficaz. Se utilizan tradicionalmente para confirmar el diagnóstico de las pruebas treponémicas. O sea, de entrada yo puedo hacer las pruebas no treponémicas, estoy en clase, no te llamo. Puedo hacer las pruebas no treponémicas, la del BDRL, pero al ser positiva la confirmo ya con las pruebas específicas o treponémicas. Dentro de ellas, pues, la principal es la FTA-ABS, también tenemos la TPHA y la hemoaglutinación, que se hacen positivas poco después de la infección inicial y se mantienen toda la vida positivas, incluso con tratamiento. Hago el diagnóstico de sospecha en todo neonato cuya madre murió de sífilis en la gestación y no recibió tratamiento o fue inadecuado. La prueba útil para los casos falsos positivos es tengo que verificarlo a través de la prueba específica que es la FTA-ABS, o también puede ser utilizando el anti-IgM que revela anticuerpos IgM antitreponémicos, que es la prueba específica de la FTA-ABS. IgM que no atraviesa la barrera placentaria son indicativos de que hay una infección intrauterina. Otras puede ser la FTA-ABS, la prueba de amplificación de anticuerpo nucleico, por ejemplo, la prueba de cadena de polimerasa. Bueno, el Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría recomienda, en primer lugar, el examen físico orientado a identificar los signos de sífilis, examen serológico de preferencia cuantitativo, BDRL, en el suero del neonato, observación directa en el microscopio o campo oscuro, si hay lesiones cutáneas, biometría hemática, descartar anemia y trombocitopenia, BDRL en el líquido cefalorraquídeo y el estudio histológico de este, y la radiografía de los huesos largos. Estudios adicionales, puedo yo estudiar radiografía de tórax, donde voy a ver, se llama neumonía alba, y este tórax como está totalmente lleno, o sea, es un tórax característico, acampanado, con costillas horizontalizadas, que nos van a demostrar la presencia de neumonía clásica en ellos que se denomina neumonía alba. También me ayudo con las pruebas de función hepática, un examen general de orina, valoración oftalmológica, estudios de imagen del sistema nervioso central, evaluación otoneurológica, estudios de patología de la placenta o del cordón umbilical, y complicaciones que puedo encontrar en ellos son ceguera, sordera, deformación facial y alteraciones neurológicas. El tratamiento para estos pacientes, pues para el treponema pallidum sigue siendo sensible a la penicilina. La penicilina G parenteral es el único tratamiento eficaz documentado para la sífilis durante el embarazo, para la sífilis congénita, para la neurosífilis. Se prefiere utilizar la penicilina G acuosa cristalina, la procaínica, porque se consigue y se mantiene mejores concentraciones durante 7 a 10 días para alcanzar concentraciones treponémicas. Sífilis adquirida congénita tratada con penicilina, se produce una reacción febril sistémica aguda denominada reacción de Harris-Herrheimer. Bueno, aquí tenemos el tratamiento para la sífilis adquirida y para la sífilis congénita. Para la sífilis adquirida, primaria precoz y latente, pues una sola dosis de penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilo intramuscular, máximo 2.4 millones. El latente o terciaria necesitan 3 dosis a intervalos de una semana. Los alérgicos a la penicilina pueden utilizar doxiciclina o tetraciclina. La sífilis durante el embarazo debe tratarse con la pauta de penicilina adecuada para la fase de la sífilis. La sífilis congénita hay que utilizar penicilina G acuosa de 100.000 a 150.000 unidades por kilo, divididas cada 12 horas intravenosa la primera semana y cada 8 después de la primera semana. Y 50.000 unidades intramusculares una vez al día administradas durante 10 días de penicilina G procaínica.
El niño al mes de vida que presenta manifestaciones clínicas con sífilis debe utilizar la misma penicilina G, 200.000 a 300.000 unidades por kilo día, cada 6 horas por 10 a 14 días. Y si tiene más de 30 días, pues hay que confirmar, hacer exámenes de líquido cefalorraquídeo normal y el BDRL negativo en el líquido cefalorraquídeo. 3 dosis de penicilina G benzatínica a 50.000 unidades por kilo intramuscular. Si el esquema por cualquier situación se interrumpe por más de un día, lo debe de reiniciar completamente. Y esto es lo que podemos informarle en relación a TORCH. Muchas gracias y que pasen bien.